Gracia y paz, santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 16 de la serie que es la enseñanza de los apóstoles. Todos los nacidos de arriba disfrutamos al mismo Señor por la regeneración, pero hay una diferencia en nuestro disfrute y esta se basa en el grado de nuestra transformación. Mateo 5:48 señala: sed pues perfectos, o sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Para ser perfecto debemos ser perfeccionados. Y la única manera de ser perfeccionados es al ser mezclados con el Padre, que es el perfecto. No hay otra manera de ser perfeccionados. Para eso necesitamos la vida del Padre, que crezca, madure a la plenitud. Podemos ilustrar el proceso de ser perfeccionado con la acción de poner tal vez jugo de naranja a un vaso lleno de agua. Cuanto más jugo ponemos, más se naranjiza esa agua. Es decir, más será perfeccionada para llegar a ser un jugo de naranja en su color, en su sabor y en su esencia, sin que el Padre Celestial se mezcle con nosotros y vaya expulsando la naturaleza que heredamos al nacer. No hay manera de que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Por eso en la economía de Dios, Él viene a habitar en nosotros. El apóstol Pedro era uno que fue perfeccionado. En el día de Pentecostés, y tal vez si recordamos mucho antes, él no estaba perfeccionado como cuando escribió sus dos epístolas. Podemos recordar muchas anécdotas relatadas de Pedro que no muestran, aunque vio el cielo se abrió para él, para ver al Cristo en el Señor Jesús. Ratito después andaba mostrando que no estaba perfeccionando y tratando de impedir que el Señor fuera a la cruz. Vamos a darnos cuenta que hay tiempos diferentes en su vida. Entre estos tiempos del inicio del día de Pentecostés, el perfeccionamiento de Pedro se intensificó mucho, y mostrado después cuando escribe las dos cartas. En el día de Pentecostés, Pedro no había tenido mucha experiencia de ser mezclado con el Padre, pero cuando escribió las epístolas, su experiencia de ser mezclado había aumentado mucho. Lo mismo puede decirse aún del apóstol Pablo. Al comparar segunda de Timoteo con primera de Tesalonicenses, se ve claramente que primera de Tesalonicenses fue escrita por un apóstol más joven y que segunda de Timoteo fue escrita por un apóstol más mayor y maduro. Cuando escribió segunda de Timoteo, Pablo ya había tenido mucho tiempo de experiencia para ser mezclado con el Padre. Mateo 5:45 indica que tenemos la vida celestial porque somos hijos del Padre Celestial. Y Mateo 5:48 indica que seremos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, hay una meta por la que tenemos esa vida. Estos dos versículos nos muestran que tenemos la vida, no solo que tenemos la vida del Padre, sino que también nuestro Padre llega a ser nuestra vida y nuestro vivir mientras nos vamos mezclando con Él. La realidad del reino de los cielos es un vivir que trae, que muestra el gobierno celestial en la tierra para el cumplimiento de la administración neotestamentaria de Dios, como lo vemos en Mateo 6:10 cuando el Señor oraba. En los tiempos antiguos, los judíos llevaban un vestido largo que tenía una banda azul en el borde, lo cual significaba que su conducta, representada por ese vestido, estaba bajo el gobierno de los cielos, representada por esa banda azul. Y les recordaba que deberían guardar los mandamientos, como lo vemos en Números 15, 38 y 39. Hoy en día, mientras vivimos bajo el gobierno celestial, el reinar celestial es traído a la tierra. Este reinar es para la realidad del reino de los cielos y tiene como fin el cumplimiento de la administración neotestamentaria de Dios, la cual es edificar el cuerpo orgánico de Cristo y su expresión. La meta del Señor, es decir, el propósito del Señor al salvar a los pecadores, es tratar ahora con cada uno, disciplinarnos y operar en nosotros, y todo esto para la edificación del cuerpo orgánico de Cristo, hasta que el varón en plenitud aparezca sobre la tierra.
al ser guiados a ir a visitar tal vez a otro y bautizarlo, al hablar la palabra del Señor a otro, al orar por cierta persona a quien tenemos allí en nuestro corazón, todo debe tener como fin la edificación del cuerpo de Cristo, no rescatarlo de la condenación del infierno. Pero si no estamos bajo el gobierno celestial del reino de los cielos, será muy difícil que tengamos la capacidad de participar en la edificación del cuerpo orgánico de Cristo. Cuanto más estamos bajo el gobierno celestial del reino de los cielos, más capacidad tenemos. Entonces lo que hagamos, lo que seamos, lo que digamos, cómo nos comportemos y a dónde vayamos, todo tendrá como fin la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es con el propósito de realizar la administración neotestamentaria de Dios. El reino es para la iglesia. Mateo 16, 18, allí leemos: edificaré mi iglesia. Y en el 19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El versículo 18 tiene que ver con la edificación de la iglesia. Y el 19 tiene que ver con establecer el reino. Si la iglesia no es edificada, no se puede establecer el reino. La edificación de la iglesia tiene como fin el reino y todo lo que el reino es. Y todo lo que el reino es, lo es para la edificación de la iglesia. En los dos versículos que acabamos de citar, Mateo 16, 18 y 19, la iglesia y el reino se mencionan intercambiablemente, lo cual indica que la iglesia y el reino están estrechamente relacionados. En cierto sentido, la iglesia es para el reino, y en un sentido más profundo, el reino es para la iglesia. Si el gobierno del reino no está en cierta iglesia local, tampoco habrá edificación del cuerpo allí. Se podrá edificar cualquier cosa, pero no el cuerpo de Cristo. Si hay contiendas, debates, murmuraciones, razonamientos, una congregación local, no puede existir en tal iglesia el gobierno de los cielos. En tal caso, la edificación de la iglesia va a ser anulada, la edificación del cuerpo de Cristo. Si los santos que están en esa localidad vivieran una vida que trajera el gobierno celestial a la tierra, entonces la administración neotestamentaria de Dios se cumpliría. La realidad del reino de los cielos tuvo su comienzo con la formación de la iglesia el día de Pentecostés, Mateo 16, 18 y 19. Antes del día de Pentecostés no existía la realidad del reino de los cielos. Ahora, vista ya, como hemos estado repasando la realidad del reino, vamos a mirar la apariencia del reino. Vamos a ver la apariencia del reino de los cielos como es revelada en las parábolas del Señor a la orilla del mar en Mateo 13. Recuerde esto, el sermón del Señor, el sermón donde revela la realidad del reino de los cielos, fue dado en un monte, en una montaña. Es el sermón del monte, ahí en Mateo 5 al 7. Mientras que las parábolas del Señor, las cuales revelan la apariencia del reino de los cielos, fueron dadas a la orilla del mar. Son las que están en Mateo 13. Y en tipología aquí hay un mensaje muy bueno. Un monte, una montaña representa una elevación, lo cual corresponde a la naturaleza celestial del reino. Y el mar representa el mundo corrupto bajo Satanás. Esto indica que la realidad del reino de los cielos es más alta que la apariencia del reino de los cielos. Según Mateo 13, hay tres cosas allí que representan la apariencia del reino de los cielos. Vamos a empezar en este audio por la primera. La primera es la cizaña, la cual representa a los cristianos nominales y crece juntamente con el trigo, que son los creyentes verdaderos, versículos 24 y 30 de Mateo 13. Los cristianos nominales, o sea, solo son cristianos de nombre, dicen ser creyentes, son los que tienen el nombre de cristiano, pero no tienen la realidad de la vida. La cizaña no fue sembrada entre el trigo por el Señor, sino por el propio enemigo del Señor, por Satanás. Mire los versículos 25 y 28. La cizaña tiene la apariencia del trigo, pero no tiene la vida del trigo. Igualmente, los cristianos nominales no tienen la vida de Dios. Vamos a seguir sobre esto, hermanos, en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.